Nos cubrimos y sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viven lo que yo viví. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la hermana Amapola de México el 25 de enero del 2025. El mensaje es el siguiente. La palabra viva del Padre habla. El Verbo encarnado en el vientre purísimo de María Santísima habla. La ofrenda perfecta de obediencia y reparación habla. Su Jesús, su Maestro, habla. Su Rey y Capitán habla. Su Dios que los ama sin medida habla. Escuchen, hijos, su Dios habla para todos. Les he dado palabras de advertencia y de corrección. Les he dado palabras de luz y de esclarecimiento. Les he dado palabras de ánimo. Les he dado palabras de enseñanza. Todas, hijos, son palabras nacidas de mi corazón, del corazón de su Dios que los ama. Reciban todas mis palabras, las semillas santas que unidas a su voluntad, fe y amor producen frutos santos en unión conmigo, de virtud, de fortaleza, en medio de la negrura que ha envuelto el mundo y a mi iglesia. Mi pobre iglesia debería ser pobre, totalmente pobre de toda vanidad, de toda idolatría y ambición, vacía de todo salvo de mí. Debiera estar llena de mí. Pero hijos, ¿ven todas las riquezas falsas que ha acumulado? Como un cuerpo lleno de cáncer, cuyas células corruptas no dejan de multiplicarse, deformándose más y más, hasta quedar irreconocible ante mis hijos y ante mí. La iglesia es mía, es el cuerpo místico que unido a mí, la cabeza, debiera ser siempre ejemplo de la verdad y de mi voluntad. El refugio para todos mis hijos, el lugar de su sustento, de su formación, de su santificación. Satanás odia a mi iglesia, pues es reflejo mío, y con ataques constantes busca destruirla, dividirla, diezmarla, corromperla y llevarla al abismo donde él mora. Pero yo, la cabeza, no lo permitiré. Yo, la cabeza, la purificaré. Yo, la cabeza, la libraré de las garras del maligno. Yo, la cabeza, expulsaré a toda inmundicia. Yo, la cabeza, la volveré a bañar en mi sangre y en el agua pura de mi costado y en las lágrimas de mi madre. Y la dejaré radiante, limpia, hermosa, llena de mí, llena de mi verdad, llena de luz. El faro y resguardo para mis hijos. Pero antes, hijos, habrá que resistir al ataque del anticristo. Pues así como yo fui traicionado y entregado en manos del César y de los falsos levitas, y escarnecido por la mayoría de mi pueblo, y abandonado por mis apóstoles y discípulos, así ahora, hijos. Se lo repito para que no se confundan. Lo que ven que sucede es la traición última que ha de suceder. Y así como yo tuve que sufrir la traición, la flagelación, la condenación, la crucifixión, la agonía sin nombre del abandono del Padre, así, hijitos de mi corazón, ustedes sufren en el corazón de mi iglesia. Ustedes, puñadito mío, que me aman, que me escuchan, que reciben mi palabra con fe en su corazón, ustedes que lloran conmigo, ustedes son el corazón de mi iglesia, de mi cuerpo místico, y viven lo que yo viví. Por esto, hijos, la agonía de la espera, por esto, la oscuridad y el tormento del huerto de Getsemaní, por esto, sus dolencias, sacrificios, penas, angustias. Por esto, hijos, el sentirse solos y abandonados por su Dios. Por esto, el sentirse cada vez más nada. Viven lo que yo viví.
En esa hora, hijos, mi causa parecía un fracaso, una locura, algo pasajero que no sobreviviría a mi muerte. El Padre en apariencia me había abandonado, todo mi trabajo y esfuerzo terminado en nada. Así ahora, hijos míos, no teman. Les he dicho que todo está en mis manos y se lo vuelvo a recordar. Mírenme a mí, denme su corazón, denme su confianza y fe. Sí, hijos, la hora es muy amarga, pero yo la he vivido antes que ustedes. La he vivido solo, con la ayuda de mi madre, y sé la angustia que se ha de beber. Pero por esto, hijos, vengo a ustedes. Por esto les hablo, por esto los formo y los fortalezco. Y por esto yo y mi madre los acompañamos a cada instante, a cada instante. Nunca están solos, mis amados, nunca. Y aunque han de beber, y ya beben de mi cáliz, yo los endulzaré con mi amor y con mis gracias, reservadas para estos tiempos. El tiempo es corto, aunque lo sienten que la hora no llega. Llegará, hijos, ya están en ella. No teman. Les recuerdo lo sucedido con mi Pablo, cómo en un instante le hice conocer mi verdad, mi persona, mi voluntad. En un instante, hijos. ¿No acaso haré maravillas similares y mayores ahora que el testimonio que ha de darse es mayor? Confíen en mí. Confíen en que su rey y capitán les dará la armadura y las armas que necesitarán para la batalla próxima. Déjenme revestirlos de mis vestimentas, de mi gracia. Confíen que miro a cada uno, conozco sus corazones, conozco sus anhelos y deseos de amarme, de serme fieles. Confíen que yo les daré esto que anhela su corazón. Ahora Jesús está sonriendo. Hijos, les pido su fe y que estén en paz en mi voluntad. Están rodeados de mi voluntad. Unan su pequeña y debilísima voluntad a la mía y yo los ayudaré. Les anuncio la próxima venida de mis maravillas, para fortalecerlos, para sanarlos, para perfeccionar su fe y confianza. Vendrá en un instante y los llenará de gozo. Como a mí me dará gozo mostrarles mi rostro y mi sonrisa. Jesús está sonriendo. No teman, su Dios no los abandona. Su Jesús está con ustedes. Les recuerdo, hijos, que no son de este mundo, y cuanto más se separa este mundo de mi voluntad, cuanto más se me rechaza, tanto más ustedes, que me aman y tratan de caminar conmigo, de cumplir mi voluntad, se sentirán fuera de este mundo, ajenos a él. No se sorprendan por esto, ni se angustien, es la verdad. Quien es mío ni puede ver el estado del mundo, respirar su aire y no sentir rechazo. En guardia, hijos. Vengan y tomen tiempo conmigo, respiren el aire puro y limpio de mi amor, de mi verdad, y fortalezcan los pulmones de su espíritu. Jesús sonríe suave, para poder resistir y no sucumbir a las miasmas hediondas de Satanás. Hijos, en medio de la negrura, en medio de la traición que se está efectuando en todo nivel, yo estoy actuando para contrarrestar, para salvar, para sanar, para traer a la luz lo escondido, lo turbio, para que vean y comprendan lo que en verdad sucede. Por esto les digo, estén en paz. Mírenme, reciban cuanto les doy, crean, confíen, unan su voluntad a la mía. Me dan sus penas y lágrimas y angustias como se lo he pedido. Denme también sus sonrisas, las sonrisas nacidas en la confianza y en la fe, en la certeza de que los amo, en la esperanza de lo que ha de venir tras la zora amarga. Mis promesas y todo cuanto he dicho a mis profetas se cumplirá.
todo. Mis palabras no son vanas, pero su comprender es muy limitado, hijos, y no ven, no pueden ver lo extenso y grande de mi plan, cómo abarca todo lo creado de principio a fin, cómo abraza a cada hijo mío, cómo está lleno de mi luz, verdad y amor. Denme la ofrenda de su entender, sometan sus criterios a la fe luminosa y sencilla. Quieren fechas, cumplimientos, muestras visibles de mi poder sobre las fuerzas del enemigo. Comprendo. Jesús se sonríe. Pero a ustedes, mis pequeños, les pido que me den estos deseos, cual ofrenda luminosa, aceptando en fe mis quehaceres en estos tiempos. Yo soy Dios, no lo olviden, y si espero, es misericordia, y si demoro, es misericordia. Y si pasan los días y mis promesas parecen tardarse, es misericordia y formación. Todo cuanto hago y permito tiene su fundamento en mi amor por ustedes. Sí, hijos, no pueden comprender cómo puedo permitir ciertos acontecimientos en el mundo y en sus vidas, pues parecen totalmente contrarias a las acciones de un Dios que es amor. Hijos, ven solo una parte de estos acontecimientos y tan solo un instante de ellos. Yo lo veo todo, veo las victorias que nacerán, veo las sanaciones que sucederán, veo la luz que iluminará, los veo conmigo por toda la eternidad. Por esto les puedo decir, confíen en mí, confíen en su Jesús, sin reparo y sin temor. Estén en paz en esta confianza en mi corazón. Cuánto los amo, pequeñuelos míos. Soldados míos, mis aguerridos, Jesús sonríe. Mis pobrecitos, Jesús sonríe. Su Jesús no los abandona. Reciban mis palabras cual rocío de consuelo y fortaleza, y como sello de mi bendición, los amo, hijos. Estoy actuando, pronto se lo mostraré. Los bendigo con todo mi amor y les traigo la bendición y el amor de mi Madre Santísima, la perla hermosa del cielo. Jesús sonríe, que los tiene bajo su manto y bajo su protección. Aquel que es, que era y que ha de venir, el Alfa y la Omega, aquel que cabalga sobre las nubes, su Jesús. Hasta aquí este mensaje. La hermana Amapola nos ha dejado las siguientes notas. Respecto a donde nos dice Jesús, el tiempo es corto, aunque lo sienten que la hora no llega. Llegará, hijos, ya están en ella. La hermana Amapola nos dice lo siguiente. Esta frase parece una contradicción, pero si pensamos que una hora en el tiempo de Dios tiene muchas horas de nuestro tiempo, entonces no hay contradicción, pues ¿cuánto ha de suceder dentro de esta hora? La hora de Jesús no fue solo un instante, sino una serie de eventos, cada una cumpliendo una parte de todo cuanto se había anunciado y preparado desde toda la eternidad en el plan de Dios. Por tanto, cuando dice, llegará hijos, ya están en ella, nos está diciendo que ya estamos en la hora, lo que vivimos ya está dentro de los eventos profetizados y preparados y que uno tras otro nos acercan al culmen que es la renovación de todo lo creado. Sobre el párrafo donde Jesús nos dice, mis promesas y todo cuanto he dicho a mis profetas se cumplirá. Todo. Mis palabras no son vanas. La hermana Amapola nos hace el siguiente comentario. Al ir transcribiendo estas palabras, pensaba en cómo hay profecías que se anunciaron hace siglos y que aún no llega a su cumplimiento, mientras que otras profecías son mucho más recientes y ya se han cumplido. Y por alguna razón pensé en cómo se construye un edificio. Se empieza con los cimientos y con el esqueleto, pero a la vez que este trabajo inicia, se inician también otros trabajos que van avanzando por separado, como la elaboración de puertas, ventanas o piezas labradas en piedra
que servirán de decoración, pero que tardan en labrarse y tienen que esperar que el resto del edificio se vaya terminando para incorporarse a él. Pensaba en las profecías de este modo. Cada parte del plan de Dios se anuncia, se inicia, se trabaja y llega a su conclusión. Y estas partes se van desarrollando cada una a su paso, pero todas van avanzando sin parar. Y así como avanza la construcción y se van uniendo todos estos trabajos, así en el plan de Dios, todo en orden. Hasta aquí, hermanos, las notas de la hermana Amapola. Queridos hermanos, en medio de la oscuridad y de las tribulaciones, el amor de Dios nunca nos abandona. Aunque las pruebas puedan parecer muy grandes, Él está con nosotros, fortaleciendo nuestro corazón y guiándonos hacia la victoria final. Por eso no debemos temer, porque en cada momento de dificultad Jesús vive en nuestro corazón y nos invita a confiar completamente en su misericordia y en su plan divino. Mantengamos la fe firme, perseverando en la oración y ofreciéndoles nuestros sufrimientos con amor, sabiendo que todo en su tiempo se cumplirá para la gloria y la honra de Dios. Seamos valientes, hermanos, como soldados de Cristo que somos. Hermanos, continúen escuchando los mensajes proféticos que les hemos colocado al final de la pantalla.